televidentes, bienvenidos a las noticias de las 7. Tenemos en este momento al doctor Manuel Alfonso González Cantor, gerente del Hospital San Juan de Dios de Honda. Buenas noches, Sandra. Buenas noches a todos los televidentes. Sí, respecto a esa pregunta, pues vale la pena indicarle a todos los televidentes que los decretos de prórroga de emergencia sanitaria pues están vigentes, y en el caso particular de esta actual vigencia, el decreto de emergencia sanitaria está vigente hasta el 30 de abril. Yo considero que teniendo en cuenta las condiciones epidemiológicas del comportamiento de la enfermedad, la disminución marcada de la incidencia de casos nuevos, la disminución de la mortalidad, de la morbilidad por COVID grave, la disminución de la ocupación de camas de cuidado intensivo por pacientes con COVID, yo considero que esta emergencia sanitaria no va a ser renovada, y en ese orden de ideas terminarían sus efectos el 30 de los corrientes. De este mes. De este mes, es correcto. Es por eso que el ministerio ya ha anunciado cómo se cambia la estrategia de vacunación, cómo ha recogido los puestos de vacunación que están ubicados en las grandes capitales, y cómo el proceso de vacunación contra el COVID se va a homologar y se va a incluir dentro del programa ampliado de inmunizaciones que tiene y que siempre ha tenido el gobierno nacional para los niños y para los adultos. Y vamos a incluir la atención del COVID como un esquema nuevo de vacunación para la población. Vale la pena pues solicitarle a la comunidad que siga asistiendo al hospital, al punto de vacunación, para que completen sus esquemas los que no los han completado, para que se coloquen los refuerzos los que no se los han colocado, y estar muy atento a las nuevas indicaciones de los segundos refuerzos que va a determinar el gobierno nacional. Vale la pena indicar a la comunidad que nosotros en el municipio de Honda ya tenemos una cobertura del 80% en esquema completo, y una cobertura casi del 85% en pacientes con una sola dosis. Desafortunadamente, en cuanto a refuerzos, solo logramos una cobertura del 30%. Entonces es importante que esas pocas personas, entre comillas, que nos hacen falta por completar sus esquemas, estén muy pendientes de la llegada de biológicos, que también ha estado un poco difícil. Temas de comercio, temas económicos han afectado la llegada de biológicos, pero pues en la medida que ellos lleguen al hospital, pues estar muy atentos, comunicarse para completar su esquema de vacunación, y los que no se han colocado el refuerzo, colocárselo, porque el refuerzo es importante para fortalecer el sistema inmune. El refuerzo no produce sino algunos efectos secundarios muy leves, pero es muy importante, y está demostrado científicamente que ayuda a prevenir complicaciones del COVID, como lo ha hecho en general la vacunación en todo el territorio nacional. ¿Cómo vamos con el tema de las camas UCI? El decreto 538 del 2020, en el marco de la emergencia sanitaria, determinó unas estrategias tendientes y implementadas por el Ministerio de la Protección Social y el gobierno para ampliar la cobertura de camas de UCI. Ese decreto se expidió más o menos en julio del año 2020, y básicamente lo que buscaba era ampliar la capacidad instalada en camas de cuidado crítico en los momentos más difíciles de la pandemia. Para esto, el gobierno nacional donó ventiladores tanto a IPS públicas como IPS privadas, para que ampliaran y organizaran unidades de cuidados intensivos. En ese esquema, pues el Hospital San Juan de Dios de Honda recibió 11 ventiladores, y los hemos estado utilizando en nuestra unidad de cuidados intensivos, en nuestras camas de cuidado intermedio y en el servicio de urgencias. Ahora que estamos a puertas de que finalice la emergencia sanitaria, pues ese decreto transitorio determina que la habilitación para operar esas UCIs termina. Por tanto, el hospital está en el proceso formal de solicitar la autorización de la operación definitiva de sus 8 camas de cuidados intensivos y de sus 4 camas de cuidado intermedio, que con muy alta eficiencia y con mucha efectividad han servido a la comunidad durante esos tiempos lúgubres de pandemia. Hemos atendido casi 700 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, casi 3.000 días de estancia en esta unidad de cuidados críticos, y desde el último trimestre del año pasado,
que ha disminuido sensiblemente la incidencia de casos nuevos de COVID y por supuesto ha disminuido las complicaciones por COVID-19, la unidad de cuidados intensivos del hospital ha mantenido una ocupación superior al 90%, con otras patologías en las que se destacan los eventos coronarios, los accidentes cerebrovasculares, el trauma, complicaciones postquirúrgicas, las inestabilidades hemodinámicas, los trastornos del corazón desde el punto de vista de fibrilaciones auriculares, aspectos relacionados con el dengue grave, con otros compromisos respiratorios relacionados con neumonías graves. Por ende, pues, ¿qué nos ha demostrado los análisis estadísticos y los soportes documentales que se le ha enviado al gobierno departamental? Que la necesidad está marcada, que es importante para esta región tener una unidad de cuidados intensivos pública en Honda, que casi el 60% de los pacientes que han llegado a esta unidad proceden de otras localidades, principalmente del Tolima, de la microrregión Honda, de Mariquita, de Fresno, de Palo Cabildo, de Falan, pero también de otros municipios de Cundinamarca, básicamente Guaduas, y de Caldas, básicamente La Victoria, Samaná, Marquetalia. Necesitamos pues mantener la unidad, está la demanda, está la infraestructura montada, el hospital hizo una inversión de casi 700 millones de pesos en la adecuación de esta unidad, la donación del ministerio también fue muy importante con estos equipos, luego nuestra responsabilidad es mantener abierta esta unidad y ampliar el portafolio de servicios del hospital porque es importante para todos los hondanos. Doctor Manuel Alfonso González Cantor, usted es epidemiólogo. ¿Qué nos puede decir referente a los cambios en los esquemas de vacunación y qué panorama, cómo mira usted ya este panorama cuando ya se está hablando de como lo arrancó usted en la entrevista, la terminación de esta emergencia sanitaria? Básicamente lo que pienso que se va a plantear es culminar en la medida de lo posible una cobertura total del esquema de vacunación a toda la población colombiana con un refuerzo. Y periódicamente se van a programar, de acuerdo al comportamiento epidemiológico global, refuerzos adicionales para población y en especial población con alta susceptibilidad, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con cáncer, pacientes con algunas comorbilidades que puede ser que reciban un segundo refuerzo o un tercer refuerzo de acuerdo a las directrices del Ministerio de la Protección Social. Estas directrices del Ministerio van a estar acorde con el comportamiento global, porque como ha sido una pandemia que ha tenido implicaciones en todos los hemisferios, pues de acuerdo al comportamiento mundial y de acuerdo como se vean las condiciones epidemiológicas de países referentes para nosotros, se tomarán las decisiones en salud pública en el territorio nacional. Estamos en este momento aquí, televidentes, en la gerencia del Hospital San Juan de Dios de Honda y ustedes están escuchando que el invierno, el fuerte aguacero, y es que venimos azotados por un invierno. ¿Qué nos puede decir usted en esta parte en cuanto a recomendaciones para evitar cuadros respiratorios, doctor? Porque, y más que todo en el caso de los niños, muchas veces ocurre eso. Esta es una época muy importante, es una época en que el invierno, como tú lo refieres, es importante, hay cambios de clima, hay una disminución de la temperatura y para sobre todo los niños van a verse afectados por cuadros respiratorios, principalmente virales, y algunos se pueden complicar con sobreinfecciones bacterianas. Por eso es muy importante a los padres de familia estar muy atentos a las condiciones de los niños, el cuadro gripal, manejarlo, si hay fiebre, los antipiréticos, los antigripales, las nebulizaciones, tener arropados los niños, una buena hidratación, pero si se presentan signos de alarma como fiebre persistente que no cede, tos exagerada con flemas purulentas, amarillas, signos de dificultad respiratoria, aumento de la frecuencia respiratoria, la aparición de los tirajes en el cuello, en las costillas, que determinen pues algún grado de dificultad para el niño para respirar, pues hay que acudir inmediatamente al hospital para que sea valorado por nuestros servicios de pediatría y se determinen los diagnósticos pertinentes y no tengamos complicaciones respiratorias por esta causa. Pasemos a un tema interesante, es el tema de los recursos, el tema económico. Doctor, ¿cómo va el tema, doctor Manuel Alfonso González Cantor, gerente acá del Hospital San Juan de Dios de Honda? ¿Cómo va el tema de flujo de recursos? Estamos muy preocupados.
desde la liquidación de la EPS Medimás se ha causado un impacto muy deleterio en la operación del sistema. Medimás salió del mercado dejando deudas a todos los prestadores públicos y privados de la nación, que pues se sumaron a la liquidación y salida del mercado de otras EPS como Comparta, como Grupo Salucop, Caprecon y innumerable número de EPS, Comeva, que se van de la operación y dejan las deudas. Esto ha hecho que el flujo haya sido todavía más bajo y que se haya creado también como un pánico en los proveedores de los prestadores. Entonces se han limitado los despachos, se están apretando con cartera y desafortunadamente en este mes el giro directo del hospital, que es en promedio un giro que debe ser del orden de los 1.200 millones de pesos, pues llegó un giro de 300 millones de pesos. Esta circunstancia pues nos ha puesto en circunstancias muy complicadas para pagar la nómina, para pagar obligaciones, para pagar proveedores, incluso para pagar los impuestos. Y estamos muy preocupados, pues estamos tratando de hacer acercamientos con otras EPS para determinar la posibilidad de que revisemos cartera y nos hagan abonos adicionales, porque necesitamos recursos frescos antes de que termine el presente año el presente mes para poder cumplir inicialmente con nuestros colaboradores, que es fundamental pagar el sueldo del mes de marzo para todos nuestros funcionarios, porque pues estamos al día a febrero, pagar el sueldo de marzo y prepararnos también pues para ya pagar el sueldo de abril, porque estamos a puertas de finalizar esta vigencia. Muy duro, muy difícil. Es importante decirle a los usuarios que en sus grupos, sus alianzas de usuarios de sus EPS, de alguna forma u otra se presione para que las EPS cumplan sus obligaciones. Los deudores más importantes del hospital son los mismos de siempre, pues la nueva EPS, aunque ha hecho un esfuerzo por pagar, pues como es la que tiene mayor número de usuarios, pues la que tiene mayor cartera, pero nos preocupa la cartera de la EPS de Copsos, de la EPS Asmed Salud, y más que ellas están a portas, de acuerdo a las noticias y a los rumores del sector, de que entren también en liquidación, y sería terrible para el hospital y para todos los prestadores que otras EPS entren en liquidación y la plata se pierda, como ha pasado con las otras liquidaciones. Decisiones muy controvertidas del gobierno nacional, en las que decide terminar la operación de unas EPS, pero pues no entiende que los prestadores ya han gastado recursos para prestar los servicios, y si no se les paga como ha pasado, pues la situación económica de estas instituciones de salud va a ser muy crítica. Igualmente, pues agradecer la participación de los representantes de las alianzas de usuarios en la reunión que tuvimos el día de hoy, muy fructífera como siempre. Siempre es bueno escuchar las inquietudes de los usuarios y que también ellos escuchan nuestras preocupaciones. Siempre estaremos en aras de tratar de mejorar. Estamos trabajando fuertemente desde el hospital en el tema de la autogestión, para apoyar a esos usuarios de EPS que no tienen oficinas acá, para que sus autorizaciones se puedan autogestionar en el Hospital San Juan de Dios, y estamos trabajando muy cercanos con la nueva EPS para generar autorizaciones aquí mismo desde el hospital. Pienso que eso es una estrategia muy importante para que el usuario tenga menos trámites y pueda acceder a los servicios de salud. Tratamos de mantener al máximo el portafolio de servicios del hospital, preocupados por las obligaciones financieras que hacen que a veces los especialistas sean un poquitico más reticentes para vincularse con nosotros, pero la responsabilidad de esta gerencia es buscar los recursos donde estén para pagar, ponernos al día y seguir prestando los servicios de salud que merece la comunidad de Honda y de toda la región.